En este canal contamos con una serie de cosas perturbadoras ocurridas en el mar. Se trata de una serie que lleva bastante tiempo, donde hemos recopilado historias sobre encuentros con sirenas y demás criaturas marinas, y de igual forma hemos sido testigos de los escalofriantes fenómenos que se producen en el océano. Por esto, el día de hoy les traigo otra edición de esta serie con nuevas historias ocurridas en el mar que te pondrán a temblar de miedo, además de despertar tu curiosidad por este misterioso tópico. Así que prepárate, porque los siguientes relatos provocarán que no quieras volver a acercarte al océano. Saludos Trastorno Nocturno. Esta historia me sucedió hace 10 años, cuando nos quedamos a acampar en familia en una de las playas de Veracruz. No describiría esta historia como terrorífica, sino más bien mística, pero eso lo dejo a criterio de cada quien. Pues resulta que llegamos alrededor de las 6 de la tarde, y había solo unas cuantas personas en la playa. Luego esta se fue vaciando hasta quedar solitaria después de las 8 de la noche. Nosotros encendimos una fogata, cenamos, y luego pusimos 2 tiendas de campaña, una para mis padres y mi hermano menor, y la otra para mí y mis hermanos más grandes. En la madrugada no podía dormir y salí a sentarme un momento en la arena y escuchar el sonido de las olas. Después de unos minutos, empecé a escuchar como unos aleteos en el agua, y vi a una chica como de mi edad nadando sola en el agua. Cabe resaltar que para ese momento la playa estaba sola. Yo me le quedé viendo a esa chica cuando empieza a nadar hacia la orilla y la veo salir. Al principio parecía una chica normal, pero cuando la vi de cerca, había algo misterioso en ella. Sus facciones eran únicas y peculiares. Recuerdo que tenía rasgos muy particulares, parecía asiática, con ojos muy grandes pero rasgados, como un muñequito girono, cabello largo, y una mirada demasiado profunda. La muchacha no me dijo nada, pero algo dentro de mí me hizo ir hacia ella y meterme en el agua. Ambas comenzamos a nadar tomándonos de las manos, y en ese momento sentí que mis sentidos se agudizaron, podía percibir el doble o triple de mi visión y mi sentido auditivo. De repente escuché una voz dentro de mi cabeza que decía, ¿quieres ver algo maravilloso? Y yo dije que sí. Juntas nos sumergimos en el agua, y cuando volteé hacia abajo, vi una ciudad con seres marinos enormes. Estos eran como personas, pero de color azul con tornasol, y todos tenían las mismas facciones que esa chica. Tenían calles, edificios, vegetación, era como ver una sociedad futurista debajo del mar, parecían vivir en paz los unos con otros, algo muy superior a nosotros los humanos. Cuando giré hacia mi lado, la chica ya no estaba, y fue cuando salí a la superficie, y me fui nadando rápido hacia la orilla. Salí y caminé en estado de shock, pero me di cuenta de algo, es decir, por si eso no fuera lo suficientemente extraño, recordé que yo no sabía nadar. Entonces no supe cómo había nadado hasta la orilla desde unos 50 metros de profundidad. Me sentía por una parte emocionada, sorprendida, pero también con miedo y temor de haber tenido contacto con un ser desconocido del mar. Desperté a mis padres y les conté toda la situación. Y pues ellos hicieron como que creyeron, pero sé que en el fondo no lo hicieron. Eso ya tiene unos 10 años que pasó, y desde entonces algo cambió dentro de mí, me siento más conectada con mis sentidos y mi intuición, y hasta ahora no he podido saber qué fue lo que vi en esa playa. Solo me hizo estar segura de que existen seres místicos en el océano. Esa fue mi historia, me gustaría que pudieras compartirla por si a alguien le pasó algo similar. Hola Trastorno Nocturno. Te hago llegar este relato que va más allá de una simple anécdota terrorífica. Te cuento que soy oriundo de Campeche y vengo de una familia de personas que laboraron toda su vida en el mar. Mi padre era marinero, al igual que mi abuelo, y solía trabajar en embarcaciones tanto en el sur del país como en el mar Caribe. Cuando era chico, yo quería trabajar en el mar como mi papá, pero él siempre se negaba y me decía que me dedicara a otra cosa. Si bien él trabajó en el mar desde los 14 años, contaba que era uno de los trabajos más duros que había, pues además del esfuerzo que se requiere para laborar en la pesca y embarcaciones, siempre estás expuesto a que el mar decida hacer de las suyas en cualquier momento. Y basta un instante para que tu vida se vaya por la borda. Me contaba que vio perder la vida a muchos de sus compañeros siendo absorbidos por el mar, en sitios donde ni siquiera había peligro alguno. Y lo más triste de esto es que sus cuerpos nunca pudieron ser encontrados. Solía contarme mucho esta historia en particular que le pasó en el mar Caribe a finales de los años 70. En esa ocasión, él estaba trabajando como personal de un barco de marineros. Él todavía no era un marinero, solo era un joven aprendiz.
En las primeras semanas del viaje, algo raro empezó a suceder en el buque, ya que varios marineros decían escuchar el canto de una mujer en las noches. Lo raro es que el canto no se escuchaba que viniera del mar, sino del mismo buque, en su superficie. Mi papá dormía en una habitación muy vieja y pequeña, cerca de la sala de máquinas. Una noche, alguien le tocó la puerta a su habitación, y mi padre salió a asomarse. Miró hacia arriba, y vio que en la cubierta estaba alguien haciéndole señas para que fuera. Cuenta que la noche era tan negra que no alcanzó a distinguir de quién se trataba. Pensó que debía ser de uno de los marineros que necesitaba ayuda, pues en esos días había demasiada niebla. Al llegar a la cubierta, vio que no había nadie, pero antes de regresar a su cuarto, notó que había una figura parada en la popa, que es el extremo del barco hacia adelante. Caminó entre la niebla preguntando si necesitaban ayuda, y nadie respondía. Cuando llegó a la popa, alcanzó a ver la silueta de una mujer muy hermosa, de cabello rubio y ojos azules, con un vestido negro y largo, que le cubría los pies. Mi papá por un momento sintió alivio, pero luego se le revolvió el estómago del miedo al recordar que en esa embarcación no había mujeres, ni una sola. Entonces, le preguntó con un tono firme quién era y qué estaba haciendo en la embarcación. Un viento helado sopló en el aire, y mi padre sintió unos escalofríos recorrer su espalda. La mujer sonrió y se levantó lentamente el vestido, dejando ver una cola horrible de sirena, pero esta era enorme y con picos, como la cola de un cocodrilo. Mi padre pegó el grito de su vida y salió corriendo, mientras la mujer se reía a carcajadas. Despertó a media tripulación y hasta encendió las alarmas del barco para que todos despertaran. Cuando todos los marineros se hicieron presentes, les comentó lo que acababa de ver. Ellos le preguntaron en dónde vio a esa extraña mujer, y mi padre les dijo que en la popa. Todos fueron hacia allá y no había nadie, y luego se empezaron a reír de mi padre, pero el capitán los calló a todos, y le ordenó a un grupo de hombres que buscaran a esa mujer hasta en el último rincón del barco. Lamentablemente no la encontraron, pero de todos modos el capitán creyó fervientemente en la historia de mi padre. En los días y semanas siguientes, le ordenó a todos redoblar esfuerzos para estar más atentos a lo que pasara en el barco. De nueva cuenta, los cánticos se empezaron a hacer presentes en las noches, por lo que tuvieron que dejar a más de 5 hombres en vela a vigilar en las madrugadas, entre ellos, mi padre. Cuenta que una noche, uno de los hombres que estaba vigilando vio a la mujer posarse sobre la popa otra vez, exactamente como mi padre la había descrito. Despertó a sus compañeros, y fueron todos juntos a verla. Ellos tenían la instrucción de no hacerle daño, solamente atraparla. Sin embargo, uno de los marineros sacó una navaja y se le abalanzó a dicha mujer. Mientras los otros le gritaban que se detuviera, la mujer, sin ningún esfuerzo, lo tomó del cuello y lo lanzó directamente al océano, donde su cuerpo se perdió en cuestión de segundos. Su grito al caer al agua fue horroroso y los llenó de terror. La mujer lanzó un chillido ensordecedor y sus facciones suaves mutaron rápidamente en un rostro amorfo y distorsionado. Se lanzó al mar, frente a los ojos atónitos de los 4 hombres, quienes fueron a avisarle al capitán de forma urgente. Pasaron los días y las semanas y pensaron que ese tema había quedado en el pasado. Pero los cánticos volvieron, esta vez con un tono de eco perturbador que te enchinaba la piel. Lo que hicieron fue resguardarse bien, y tenían la orden de no salir bajo ningún motivo de sus camarotes después de la medianoche. Y así estuvieron un mes más hasta que el viaje terminó. Pero dice mi padre que esa experiencia volvió locos a muchos de sus compañeros. Después de ese viaje, 8 de ellos decidieron renunciar a la labor de marineros. No obstante, contrario a lo que mi padre deseaba, decidí ejercer de marinero para honrar su memoria y hacerle frente a todas las aventuras que el mar tenga para contar. Este año cumplo 11 años de servicio y siento que, a pesar de todo, mi padre estaría orgulloso de lo que he logrado. Saludos, Trastorno Nocturno, y te agradezco por darnos este espacio para contar nuestras vivencias, por más aterradoras que sean. Hola. Soy suscriptor del canal y tengo una historia que me gustaría compartir. Mi papá solía ser pescador y cuando era niño, me contó la siguiente historia que le sucedió a un amigo suyo. Él hizo muchos amigos en la pesca y entre ellos había uno que no le tenía ningún tipo de respeto al mar. Él se la pasaba alardeando de su talento para la pesca. Dice mi papá que sí era muy bueno el señor en lo que hacía, pero que también pecaba de confiado, pues tenía la mala costumbre de ir a pescar solo. Siempre se recomienda ir por lo menos 2 personas, por si llega a suceder un inconveniente. Cuenta que una vez, su amigo salió solo al mar, estaba soleado, y el día era perfecto para pescar merluza. Cuando, de repente, su caña se atoró y sintió que pescó algo muy grande. Él se emocionó por un momento, pero esa emoción se transformó en pura adrenalina, cuando sintió que había algo ahí, debajo de un peso inconmensurable. Comenzó a hacer fuerza con la caña, pero no podía sacarlo.
Siguió batallando por unos momentos, cuenta que no quería soltar la caña, porque seguramente se trataría del pescado más grande que hubiera sacado. Lastimosamente, el hombre sobreestimó su fuerza y fue absorbido frenéticamente hacia el agua. Y lo que vio, le costaría muy caro. Resulta que, cuando entró al agua, cerró los ojos por un momento, y luego los abrió de nuevo, sintió escalofríos y lo describió como despertar de un sueño, viéndose a sí mismo en lo más profundo del océano, donde está todo oscuro, y no hay peces ni vegetación. Él volteó hacia arriba y vio la silueta de una mujer, saliendo de su red de pesca. Pero cuando ésta se desamarró, vio que tenía el rostro de una merluza, como el de un pez, pero con cuerpo de humano, pálido y escamoso. Sus extremidades eran largas y delgadas, tenía piernas humanas y pies, pero estos no tenían dedos. Esa criatura comenzó a cantarle al oído, con una melodía tétrica. El señor fue perdiendo poco a poco el conocimiento y antes de caer dormido, pudo ver cientos de criaturas iguales que emergían de la oscuridad. Él pensó que ya se iba a morir, pero lo siguiente es que despertó en la orilla del mar, vomitando un montón de agua. Él se asustó y volteó a todos lados buscando a alguien que lo ayudara, pero no había nadie. A pesar del incidente, sintió alivio de haber sobrevivido esa experiencia. Como ya era de noche, ni siquiera sabía en qué zona de la playa estaba y no podía ver ni un rastro de su bote. Estuvo caminando en la orilla por casi 2 horas perdido, hasta que se encontró con un señor muy mayor y un muchacho que era su hijo, y les preguntó en dónde estaban. Sin saberlo, el señor estaba ya en otro pueblito costero que quedaba a 6 horas de donde se fue a pescar. Él les contó lo que le pasó y el viejito, muy amable, le ofreció pasar la noche en su casa. Mi papá dice que su amigo llegó a contarle su experiencia a él y otros pescadores, pero a los 2 o 3 días, su amigo falleció repentinamente. Los doctores dijeron que se le metió una bacteria que fue a dar al cerebro, pero mi padre piensa que esas criaturas místicas tuvieron algo que ver con su deceso. Ya pasaron muchísimos años de esta historia y me sigue poniendo los pelos de gallina como la primera vez. Dice mi padre que no puede asegurar que hayan sido unas sirenas, sino que existen otras criaturas debajo del mar de las que ni siquiera podemos entender su naturaleza. Puede que un día salga más información de dichas criaturas, pero por lo pronto no tenemos una idea de lo que su amigo se encontró mientras pescaba. ¿Qué tal trastorno nocturno? Me fascinan tus relatos que tienen que ver con el mar, pues considero que poseen una esencia única. Un señor que conozco, allegado a la familia, cuenta la siguiente anécdota que le tocó vivir en sus primeros años de servicio. La escribiré en primera persona como si él la estuviera contando. Hola y buenas noches. Me llamo Eduardo, tengo 68 años y soy un marinero retirado en un pequeño pueblo costero de Oaxaca. Mis días ahora se llenan con la quietud de la pesca local y el crujir de mi mecedora, pero mi cabeza sigue anclada en aquel oscuro recuerdo que quiero relatar a través de este medio. Fue en el año 1983, si mal no recuerdo, cuando navegaba en La Esperanza, un barco de carga que surcaba rumbo al Caribe. La noche era de luna nueva, sin una estrella que guiara nuestro camino, solo el faro de nuestro barco iluminaba el mar, creando un sendero de luz en la negrura. Los hombres descansaban en sus literas, pero yo, siempre inquieto, decidí tomar el primer turno de guardia. A medianoche, un ruido extraño, un chapoteo que no era el habitual de las olas, me sacó de mi concentración. Me asomé por la borda hacia el agua, y allí, bajo la tenue luz, vi algo que ningún hombre debería ver. Era grande, más grande que cualquier ballena que hubiera cruzado mi camino, con una piel que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Su cuerpo, alargado y serpenteante, se deslizaba por el agua con una gracia macabra, y sus ojos, aquellos ojos eran pozos de oscuridad, sin alma, sin piedad. Intenté gritar, advertir a la tripulación, pero mi voz se había perdido en el miedo. La criatura emergió más, revelando tentáculos que no parecían pertenecer a este mundo, y entonces, como si sintiera mi mirada, giró hacia mí. Uno de esos tentáculos se elevó y, con una velocidad inhumana, se lanzó contra el barco, rompiendo el casco como si fuera de papel. El caos se desató. Gritos, agua inundando la cubierta, hombres luchando por sus vidas. Intentamos escapar en los botes salvavidas, pero aquella bestia no nos dejaba ir. Uno por uno, mis compañeros fueron arrastrados al abismo del océano, sus alaridos cortaban el aire hasta que solo quedó el silencio. Y yo, aferrado a los restos del barco, sobreviví, no sé cómo, ni por qué. La corriente me llevó hasta una isla desierta donde fui náufrago. Sobreviví a base de puro pescado, y aunque no tuve problemas en encontrar comida, mi propia mente me empezó a jugar malas pasadas. Después de los 3 días de naufragio, empecé a perder la noción del tiempo, no sabía qué día era. Después de una semana, comencé a tener alucinaciones.
Más de una vez me pareció ver la embarcación en la que sucedió aquella tragedia, llegando a orillas de la playa, con mis compañeros que bajaban corriendo ofreciéndome auxilio. Pero al acercarme todo era una simple y nostálgica ilusión. Vi también la figura de una dama que emergía del agua y se burlaba de mí, sugiriéndome que me quitara la vida una y otra vez, porque ya nadie vendría a buscarme. Un día, harto de escuchar su voz en mi cabeza, estaba a punto de cortarme con una pequeña navaja que había logrado salvar. Cuando en eso, vi que un helicóptero sobrevolaba la isla. La mujer estaba a mi lado y me decía: hazlo, simplemente hazlo, esa es otra de tus alucinaciones, nadie vendrá a buscarte. Sin embargo, un vestigio de esperanza todavía quedaba dentro de mi ser. Me detuve, y era real, de verdad habían venido a rescatarme. Unos hombres bajaron con un grupo de paramédicos y me revisaron. No tenía ningún daño, más allá del daño psicológico que me atormentaba en mi interior. De esto ya pasó casi toda una vida, y ahora, en mi vejez, cada tormenta, cada ruido en la noche, me recuerda a aquel ser de las profundidades. La sombra de aquel encuentro nunca me abandonó, y creo que nunca lo hará. Si hay algo que puedo aconsejarles, es que mantengan un respeto al mar, pues lo que ahí se esconde puede marcar tu vida para siempre. Hola. Mi relato es el siguiente, y todavía me da escalofríos de solo recordarlo. Para empezar, mi vínculo con el mar empezó desde que era chico, pues yo vivía cerca de la playa. Cuando tenía 10 años me metieron a clases de natación, y pues me encantaba ir a la playa a nadar al menos 1 hora diaria. Pero cuando cumplí los 18 años, me decanté por estudiar la carrera de enfermería. Fueron casi 5 años de esfuerzo y sacrificio en los que aprendí muchísimas cosas. Sin embargo, después de graduarme, me fue muy complicado encontrar trabajo. Como estaba desempleado, por medio de una prima conseguí un trabajo en un grupo de guardavidas de otra playa en el norte del país. Decidí tomarlo, al no contar con más opciones. La paga no era mala, el horario constaba de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y me permitiría retomar una de mis pasiones, que era el contacto con el océano. Rápidamente me fui adaptando a mi grupo de compañeros y en general a esa playa que se encontraba en una zona turística. Pero con el pasar del tiempo, comenzaron a suceder cosas turbias, que fueron perturbando poco a poco mi sanidad mental. En ocasiones, cuando caía el atardecer, se escuchaban unos gritos en la playa que no parecían ser los de una persona. Yo sentía un escalofrío cada que los escuchaba, pues no sabía de dónde venían, si de la playa, del hotel de enfrente, o la arena, pero estaba seguro que había algo gritando. Una vez me quedé hasta tarde para recoger unas cosas que había olvidado. La luna apenas iluminaba el agua, y el sonido de las olas era lo único que se escuchaba. De repente, escuché unos gritos de auxilio. Era la voz de una mujer, sonaba desesperada y cerca. Corrí hacia el agua, pensando que alguien estaba en peligro. «Aquí estoy, voy a ayudarte», grité, pero algo no estaba bien. Al acercarme, los gritos se hicieron más fuertes, pero no vi a nadie. Entonces, vi una figura en el agua. Parecía una persona, pero sus movimientos eran, cuando menos, extraños. No nadaba como un humano. Cuando llegué más cerca, la figura se levantó del agua. No era una mujer, era algo horrible, una criatura con ojos negros y vacíos, piel pálida y manos largas con garras. Lo más raro es que no tenía cabello, y su tamaño era tan majestuoso que me hizo temblar de miedo. Me di cuenta de que los gritos eran una trampa, una imitación perfecta para atraerme. La criatura me miró y trató de agarrarme con sus manos frías y húmedas. Grité y retrocedí, pero ella era rápida. Corrí hacia la arena, tropezando con mis propios pies, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Finalmente, logré llegar a la cabaña de guardavidas y cerré la puerta justo cuando la criatura se abalanzaba sobre mí. Me quedé ahí, temblando, escuchando sus garras raspando la madera, sus gritos cambiando de terror a furia. Esperé hasta el amanecer, con el miedo de que si volvía a abrir la puerta, esa cosa aún estaría ahí, esperando. A la mañana siguiente, se lo conté a todos, y uno de ellos me dijo: «Diablos, debimos haberte advertido de la lanchera». «¿La lanchera?», pregunté, con un tono de duda en mi voz. Pues me contaron que en esa playa se aparecía el espíritu de una mujer conocida como la lanchera, porque atormentaba a los lanchistas que daban un paseo por esa playa en las noches. Pero que hace mucho tiempo que esa criatura no se aparecía por ahí. No era una sirena como yo pensaba, sino el espectro de una mujer que gritaba por ayuda para atraer a los más incautos. Está de más decir que volví a escucharla en más ocasiones después de eso, pero ahora que sabía su naturaleza, solo ignoraba sus gritos, que eran inconfundiblemente aterradores. Esa noche, entendí que algunas cosas en el mar son más peligrosas que las olas, y que la soledad de la playa puede esconder los peores horrores. ¿Qué tal?
Vengo a relatar una historia que me sucedió hace algunos años. Me llamo Fernando y soy de Costa Rica. Esto sucedió en una noche oscura y sin luna en una playa de Puerto Viejo. La brisa salada azotaba mi cara mientras me encontraba a bordo de un pequeño bote, navegando solo. Me había escapado de la monotonía del trabajo para buscar la paz que solo el océano podía darme. Pero esa noche, la paz se convirtió en una pesadilla. El agua estaba extrañamente tranquila, como si el propio mar contuviera el aliento. Me apoyé en la borda, observando las estrellas que empezaban a brillar en el cielo, cuando de repente, escuché una melodía. Era una canción, suave y seductora, que parecía venir de las profundidades. Me acerqué más al borde del bote, hechizado por aquella voz que cantaba en una lengua que no reconocía. De repente, vi cómo el agua se removía justo debajo de mí. Una figura emergió lentamente, la piel pálida, brillando bajo la tenue luz estelar. Era una sirena, pero no como las de los cuentos de hadas. Sus ojos eran rojos, y su sonrisa mostraba unos dientes afilados como dagas. Su cola era larga y brillante, pero de un azul tan oscuro que casi parecía negro. «Ven conmigo», susurró, con una voz que resonaba en mi cabeza, no en mis oídos. Me quedé paralizado, hipnotizado por su macabra belleza. Extendió una mano, y sin pensarlo, alcancé la suya. En ese instante, sentí un frío helado que me atravesaba, como si estuviera poseyendo mi alma o una parte de ella. La sirena me arrastró hacia el agua. La sensación de ahogamiento era real, pero no podía gritar. Su fuerza era sobrehumana, y mientras me hundía, vi mi vida pasar frente a mí. En realidad era como lo cuentan: cuando estás a punto de morir, ves tu vida pasar frente a tus ojos. Pensé que era el fin, que mi deseo de aventura me había llevado a mi destino fatal. Pero en un último acto de voluntad, encontré la fuerza para luchar. Agarré un pedazo de coral roto que estaba cerca, y con todas mis fuerzas, lo clavé en la mano de la sirena. Ella soltó un grito inhumano y me liberó. Nadé con desesperación hacia el bote, sintiendo como el aire volvía a llenar mis pulmones. Alcancé el bote con apenas fuerzas, me subí a él y me alejé lo más rápido que pude. El mar volvió a su calma, pero la canción de la sirena aún resonaba en mi mente, una advertencia de lo que acecha en las profundidades. Desde esa noche, el mar ya no es mi refugio, sino un recordatorio constante de cuán cerca estuve de perderlo todo. Hola, me gustan mucho tus videos de relatos ocurridos en el mar, ya que despiertan en mí un sentimiento de misterio indescriptible. Tengo esta historia de mi tío, que laboró en un hotel a la orilla del mar y presenció un fenómeno ovni. Él por lo general no es muy abierto para contar sus historias, y le tuvimos que insistir mucho para que nos contara esta, ya que en su momento lo tildaron de loco por lo sucedido. Cuenta mi tío Pepe: una noche, saliendo de sus labores en el hotel, salió caminando por la playa, la cual estaba oscura y vacía. Eran como las 2 de la madrugada, y él se sentía muy cansado. Pero de pronto, bajo la luz de la luna, su tranquilidad se rompió de forma repentina. El mar estaba inquieto, cuando un sonido extraño, como un rugido mecánico, emergió de las olas. Mi tío se detuvo, su corazón latía con fuerza. Entonces, vio algo que jamás olvidaría. Desde el agua, enormes figuras alienígenas comenzaron a salir. Eran altos, con cuerpos largos y delgados que brillaban con una luz espectral. Sus movimientos eran torpes en tierra, pero implacables. Enormes ojos resplandecientes que escaneaban la playa, y mi tío se dio cuenta de que lo estaban mirando a él. Por encima de ellos, una nave apareció en el cielo, una sombra gigante y metálica que bloqueaba las estrellas. Era de metal oscuro, con luces parpadeantes que emitían un brillo encandilador. Los alienígenas se dirigían hacia esa nave, generando un hueco en el agua mientras levitaban a la superficie. Mi tío intentó correr, pero sus piernas no respondieron. El miedo lo mantenía en su lugar. Uno de los seres se acercó, extendiendo un brazo que parecía más una garra de metal. Justo cuando estaba a punto de tocarlo, una ráfaga de luz salió de la nave, envolviéndolo. El tiempo pareció detenerse. Mi tío sintió una presión en su cabeza, como si algo estuviera buscando, escarbando en sus pensamientos. Luego, todo se volvió negro. Cuando despertó, la playa estaba vacía, la nave y los alienígenas habían desaparecido. Pero la arena estaba marcada por huellas que no eran humanas, y en el cielo, una estrella parpadeaba de forma extraña, recordándole a mi tío que lo que había visto era real. Desde esa noche, nunca volvió a caminar por la playa después del atardecer, temiendo que los seres de las profundidades volvieran a buscarlo. Cuenta mi tío Pepe que esa historia se la ha contado a muy pocas personas, ya que en ese tiempo casi nadie le creyó. Pues la verdad yo sí le creo, porque si lo pensamos tiene lógica que los aliens se escondan en un lugar tan grande como lo es el mar. Saludos Trastorno y gracias por abrir este espacio a tus seguidores. Hola,
Yo soy de Tabasco y me tocó escuchar la historia sobre la niña de Chiltepec. Chiltepec es un lugar ubicado en Paraíso. Año con año hacen la celebración de la Virgen del Carmen, la llamada patrona de los pescadores. La historia cuenta que hace tiempo, una familia de extranjeros vino a pasar el rato a este lugar y que por la celebración decidieron viajar por las lagunas en una embarcación. Tristemente la niña cayó al mar y no pudieron rescatarla y su cuerpo no fue encontrado. Después de esto, los padres, deshechos, se arrebataron la vida y fueron trasladados a su lugar de origen, pero sin el cuerpo de su hija. Se dice que el alma de la niña en esas fechas se aparece en la playa pidiendo ayuda para volver con sus padres y que cuando intentan ayudarla desaparece entre la multitud. Algunos pobladores del lugar aseguran haberla visto. Dicen que el alma de la niña no encuentra descanso ya que no está con sus padres. Esta historia le sucedió a mi hermano mayor en los años 90 y es de las cosas más perturbadoras que he escuchado en mi vida. Pues nosotros somos originarios de Veracruz. Cuenta mi hermano que cuando tenía 19 años fue a la playa de Villarrica con intención de festejar el cumpleaños de una amiga suya que vivía en un pueblo aledaño. Eran como 6 personas entre hombres y mujeres. Mi hermano iba manejando y en el camino una de sus amigas se empezó a sentir mal y les dijo que tenía un mal presentimiento. Ella les dijo que algo malo pasaría y le dio un ataque de ansiedad. Les pidió a todos que se regresaran, pero ya habían hecho planes desde meses atrás para visitar esa playa. La convencieron de que todo estaría bien, y pues llegaron, pusieron algo de música y se divirtieron. Habían llevado una comida que prepararon, comieron, y un par de amigos suyos se metieron al agua a nadar un rato. En fin, todo normal hasta ahí. Pero cuando menos lo pensaron, perdieron la noción del tiempo y se les hizo de noche. Mi hermano y sus amigos subieron algunas cosas a la cajuela para irse, pero cuando mi hermano encendió el auto, se dio cuenta de que estaban atascados en la arena. Accionó el acelerador hasta el fondo y no avanzaban ni un centímetro. Lo más raro es que en esa playa la arena no era tan pantanosa como para provocar que un auto se atascase, era más bien lisa. Cabe resaltar que llevaba una camioneta Chevrolet de mis padres. Sus amigos se bajaron a empujar la camioneta mientras él aceleraba, pero esta no salía. Ingresaron de nuevo al auto y se quedaron un momento pensando en qué podían hacer. Una amiga suya sugirió llamar al servicio de grúa, pero les costaría demasiado dinero por la hora y la distancia en la que se encontraban. En eso, notaron que entre unas rocas de la playa en el agua salieron 5 siluetas extrañas que iban vestidas con unas capas, con capuchas negras. Esas siluetas se movían muy lentamente y todo parecía indicar que iban hacia ellos. Uno de los amigos gritó al verlas y su amiga, la que tuvo el ataque de pánico en el camino, empezó a ponerse muy nerviosa. Luego todos en el auto empezaron a discutir y la situación se puso muy turbia. Mi hermano volvió a acelerar, girando el volante totalmente hacia su izquierda y logró mover un poco el auto, aunque seguían atascados. Comenzó a sentir una desesperación gigante, viendo cómo esas personas se acercaban más y más y parecían una especie de culto. Mi hermano dice que jura que estuvo a punto de decirles a todos que salieran del auto y corrieran, pero pues no sabían quiénes eran esas personas y qué intenciones tenían. Solo pudo ponerle seguro a todas las puertas y rezar para que siguieran su camino a otro lugar. Pero lamentablemente, llegaron con ellos y notaron que su presencia era intimidante e inhumana. No podían observar sus rostros. Esas personas rodearon el auto y se quedaron ahí parados como por 10 minutos sin mover un solo dedo. Él y sus amigos estaban paralizados en shock. De pronto, su amiga que cumplió años, empezó a gritarles unas groserías a esos encapuchados para que se fueran. Uno de ellos caminó hacia el vidrio y dejó ver su rostro repugnante. Créanlo o no, pero este hombre, si es que puedo llamarlo así, tenía el rostro de un calamar deforme y una serie de cicatrices en el rostro. Sus ojos eran humanos y este les hizo una señal de que se callaran la boca y vieron que sus brazos eran como unos tentáculos con pelos. Su amiga continuó gritando, pero ahora horrorizada por obvias razones. Entonces ese ser empezó a golpear el vidrio con sus tentáculos asquerosos. Mi hermano y sus amigos gritaron y le pedían que por favor no les hicieran nada. Uno de ellos rompió una parte del vidrio en el asiento de atrás, tomó a una de sus amigas del cuello y la levantó hasta pegar con la parte superior del auto. Sus amigos reaccionaron rápido porque se estaba poniendo morada y no aguantaba más la respiración. Mientras todo esto pasaba, mi hermano volvió a acelerar girando el volante, esta vez hacia ambas direcciones, izquierda y derecha, y al ver esto, una de las criaturas comenzó a golpear la parte de su ventanilla hasta romperla. Antes de que la criatura pudiera meter sus tentáculos, pudo sacar el auto de esa zona y echarlo a andar muy lentamente. Su amiga fue liberada, comenzó a toser y respirar de nuevo agitadamente.
Quizá por el esfuerzo, el auto no tenía la suficiente potencia para arrancar de lleno, pero igual pudieron alejarse de aquellos turbios seres mientras conducían hacia la salida. Al mirar hacia atrás, todos vieron que las criaturas se arrastraban con forma de calamares enormes y se metían de nuevo al mar en plena oscuridad. Total que llegó a casa en la madrugada con los vidrios rotos y el auto lleno de arena, y mis padres estaban muy enojados. Yo también estaba despierta, y cuando nos contó todo eso, mi madre lo regañó diciéndole que eso le pasaba por andar de borracho con sus amigos, pero mi hermano jura que esa vez no tomó, pues a él le tocaba manejar. Ella no le creyó nada, pero mi papá sí, ya que él trabajó toda la vida en las zonas costeras y también le pasaron cosas turbias en el mar, pero eso ya es otra historia. Eso fue todo, te doy las gracias por seguir haciendo contenido de valor y espero que esta historia aparezca en uno de tus vídeos. Saludos desde Veracruz. Soy originario del puerto de Tampico en Tamaulipas. Si de algo se jacta Tampico, Madero y Altamira, es de los avistamientos y testigos de objetos que salen y entran del mar desde hace muchos años. En particular, esta es una anécdota que mi familia cuenta cada año en Navidad, dado a que la familia se reúne y les encanta sacar el tema en la sobremesa. Era la década de los 70, el abuelo había llevado a todos los hijos y primos a la playa para pasar un ameno fin de semana, y lo hicieron, la pasaron muy bien. El tema en cuestión se da cuando venían de regreso a la ciudad, mientras salían de la playa y desde la camioneta, los chicos se percataron de unos objetos en el cielo, los primos comenzaron a gritar y a apuntar al cielo. Es cuando todos se percataron que alrededor de 8 objetos luminiscentes, de una incandescencia roja o naranja, volaban en formación delta en dirección a Playa Miramar, hacia mar adentro. La familia se quedó a observarlos hasta que estos se perdieron en el horizonte. A ello, le sumo los increíbles testimonios de pescadores y tripulación de embarcaciones que aseguran haber visto salir y entrar del océano, luces y objetos metálicos en forma de disco y tubulares. Además de la popular leyenda de que hay una base bajo el agua. Puede ser verdad o mentira, pero creo que tantos testimonios del mismo acontecimiento no pueden ser en vano. Hace muchos años, en las playas de San Blas, mi mamá y mi papá nos llevaron a vacacionar a mi hermano y a mí. Yo tenía aproximadamente 5 años, no sabía nadar y estaba usando flotadores. Mi papá me estaba cargando en sus hombros e íbamos mar adentro. Así estuvimos jugando con las olas buen rato, ya que mi papá es buen nadador, hasta que se vino una ola demasiado grande, la cual logró zafarme de los hombros de mi papá. Hasta los flotadores de los brazos me sacó la fuerza de la ola, abrí los ojos, estaba abajo del agua y vi una mano grande, exageradamente grande y verdosa. Esa mano me tomó de la muñeca y me llevó hacia donde estaba mi papá. Todavía estaba yo bajo el agua y no alcancé a divisar más allá de esa enorme mano. Mi papá estaba sumergido y me tomó del tobillo logrando rescatarme. Dice mi mamá que la ola ya me había jalado muchos metros hacia adentro. Fue a la distancia que salimos a superficie cuando mi papá me agarró. No recuerda exactamente cuántos segundos fueron los que duré perdido bajo el agua. Siempre desde niño que contaba esa historia, les decía que una mano me llevó a donde estaba mi papá, y hace pocos años le pregunté si él había visto algo, y dice que no, pero que sabe que alguien o algo le ayudó a encontrarme. Te saludo, Trastorno, desde la península de Yucatán. Este correo es para contarte la siguiente vivencia. Hace muchos años, era una noche tranquila, cuando decidí dar un paseo por el muelle de la playa. Tenía 30 años y me gustaba dar paseos por la playa, sobre todo cuando caía la noche. El muelle estaba desierto, solo se oía el suave murmullo de las olas contra los pilares. Caminaba, observando las estrellas que se reflejaban en el agua, cuando de pronto, todo cambió. El aire se volvió denso, casi palpable. Miré mi reloj, eran las 8 de la noche. Pero entonces, un relámpago sin tormenta iluminó el cielo, y el tiempo se detuvo. Literalmente el reloj se detuvo. Las olas dejaron de moverse. El viento, que antes acariciaba mi rostro, se congeló. Me sentí atrapado en un momento, sin principio ni fin. Empecé a caminar de nuevo, pero cada paso resonaba en un eco interminable. Miré hacia la playa y vi figuras, pero no eran personas. Eran sombras, figuras borrosas que deambulaban sin dirección, atrapadas en su propio instante de tiempo. Intenté gritar, pero mi voz no tenía eco en este vacío temporal. Empecé a correr, desesperado por escapar de esa quietud antinatural. Pero cuanto más corría, más se extendía el muelle, como si estuviera en una pesadilla sin fin. Entonces, vi algo aún más perturbador. Yo mismo, era como verme en un espejo roto, fragmentado en el tiempo. De repente, el relámpago volvió, y todo se reinició.
El reloj saltó a las 8:01. Las olas volvieron a su ritmo y el viento me trajo de vuelta a la realidad. Pero esa experiencia me dejó marcado. Ahora, cada vez que miro un reloj, siento que podría detenerse de nuevo, atrapándome en un instante eterno de terror. Buenas, deseo comentar algo muy curioso, que no sé si otras personas tengan información de esto. Pero hay un documental en el YouTube de Animal Planet, donde unos científicos encontraron partes no reconocidas de un animal y al final de cuentas concluyen que es una sirena. Reconstruyen el cráneo y es diferente al nuestro, tienen los sonidos grabados y se dan cuenta que viajan con las orcas y ballenas porque tienen una relación de protección. Bueno, el punto es que cuando descubren esto, el gobierno de Estados Unidos les decomisa todo, menos los sonidos, así que van por cuenta propia a buscarlas, porque ya saben cómo es que viajan, hacia qué lugares, y bueno si logran encontrar algo. Lamentablemente el gobierno los persigue y les quita ese material, o sea la grabación de sonidos emitidos. Al poco tiempo, todos los investigadores dejan el trabajo, pero hasta la fecha ellos siguen afirmando que existen las sirenas. Algunas características que encontraron ellos es que sus ojos son muy grandes, pues son adaptaciones a la oscuridad, su cráneo tiene como agujeros para emitir sonidos, sus falanges son más largas, no tienen pelo, pues no lo necesitan, entre otras características que las hacen una especie única en el mundo. En una ocasión, fui de vacaciones a Tecolutla, Veracruz. Iba todo normal. Cuando dieron como las 3 o las 4 de la madrugada, no recuerdo bien la hora, no tenía nada de sueño, salí del hotel y como el mar estaba como a 4 minutos, se me ocurrió ir. Llegué y estaba todo normal, oscuro, sin gente y con mucho aire. Me senté, hice una llamada mientras veía el mar y de la nada por detrás un chico que no le alcancé a ver la cara me dijo, buenas noches, pero con una voz ronca, así como muy tétrica. Le respondí con miedo y vi cómo se metió al mar y se empezó a meter hasta que ya no lo vi. Pasaron como 10 minutos y el chico no salía. Decidí levantarme y mejor irme de regreso al hotel. Cuando iba camino al hotel, volteaba a todas partes porque sentía que alguien me seguía. Justo al dar la vuelta, ya para entrar al hotel, pasó el mismo chico, pero ahora sin estar mojado, y me volvió a decir, buenas noches. Me metí rápido con miedo al hotel y al amanecer les platiqué a mi familia lo que había pasado. Cuando de pronto, un señor que trabaja ahí escuchó lo que les conté y dijo que hace como 5 meses ese chico había muerto ahogado y que nunca encontraron su cuerpo. Por si fuera poco, dijo que más gente lo ha visto merodear por esa playa. Cuando comentó eso sentí un escalofrío que me recorrió en todo el cuerpo y como que me dejó el shock. Desde que pasó eso ya no volví a ir y quedé traumado. Hace 2 años, yo vivía en Puerto Vallarta con mi esposo e hijas. La verdad es que no íbamos muy seguido a la playa, ya que vivíamos como en un pueblito algo alejado, Ecoterra, se llama el lugar donde vivíamos. En fin, un domingo decidimos ir a la playa y pasar un rato en familia. Yo no sé nadar, pero mi esposo sí es buen nadador, ya que también es marino. Yo no quería entrar al mar, pero él me insistió, y en todo momento me dijo que no me soltaría. Ya estando en el mar, empezamos a nadar y en eso, una ola nos golpeó muy fuerte, como si nos hubiera empujado. El mar empezó a ponerse un poco intenso y en eso, mi esposo me soltó y como no sé nadar, sentía como si el mar me jalara y empezara a ahogarme. En ese momento, pensé en mis hijas y gritaba pidiendo ayuda. Alcanzaba a ver a mis niñas y empecé a llorar y le supliqué al mar que por favor me dejara salir, que no quería dejar a mis niñas solas. Le pedí que no me llevara, de todo corazón, y se los juro que las olas se calmaron, y en eso un señor me agarró y me llevó a la orilla. Me auxiliaron, y pues ya todo quedó en un susto. Mi esposo dice que por más que me buscaba, no me veía. Dice que me gritaba y que estaba desesperado y pidió ayuda, pero yo jamás lo escuché. Es una anécdota que hasta la fecha algunos no nos creen, pero es 100% real. Cuando tenía 25 años, fui a la playa con mis amigos. Me gustaba nadar en el mar, sentir el agua fresca contra mi piel, así que me adentré en el agua y empecé a flotar boca arriba. Para mi mala fortuna, algo salió mal y olas se volvieron más grandes, más fuertes, y antes de darme cuenta, me estaba ahogando. La oscuridad del agua me envolvió y no podía respirar. Me sentí tan cansada como si me estuviera quedando dormida. Todo se volvió negro. Pero entonces, de repente, vi algo. No estaba en el mar, estaba en un lugar diferente, como en el espacio, entre las estrellas.
Había criaturas allí, seres de luz con alas enormes y ojos que brillaban como soles. Eran bellos, pero también aterradores. Sus voces eran como el viento entre las hojas, susurrando cosas que no podía entender. Justo cuando pensé que me quedaría con ellos para siempre, algo me jaló de vuelta. Sentí un dolor inmenso en el pecho, como si mi cuerpo recordara de golpe cómo respirar. Abrí los ojos y estaba de vuelta en el mar, tosiendo agua salada, con mis amigos, gritando y llorando a mi alrededor. Desde ese día, cada vez que miro al cielo nocturno, siento que esos seres están observándome, esperando. La experiencia me dejó con una sensación de que no estamos solos, que hay algo más allá de lo que conocemos. Y aunque no entiendo lo que vi, sé que nunca podré olvidar esos segundos en los que estuve entre la vida y la muerte. Yo tengo algo para contar relacionado al mar. Resulta que mi mamá cuenta que, cuando yo era niña, decía que ella no era mi mamá y le pedía que me llevara con mi verdadera mamá. Me platicaba que yo tenía muy poca edad, unos 3 o 4 años como máximo, y que comencé a contarle cómo era mi vida antes de conocerla. Le dije que tenía hermanas, también le dije el nombre de mi papá y de mi otra mamá y que yo había muerto ahogada en el mar. Le conté que había entrado porque se me había perdido un diente, como si se hubiera caído al agua. Lo que más le parece raro a ella, o con lo que conectó esa historia, fue que yo nací con un diente ya formado, y cabe mencionar que en mi familia no tengo ninguna hermana, solo hermanos. Entonces, dice ella que a mi corta edad yo le explicaba muy bien cómo era el mar por dentro, siendo que ellos jamás me habían llevado. A ella le dio miedo y decidieron nunca llevarme a la playa por miedo a que me muriera ahí. Ahora, de adulta, la primera vez que fui a la playa en Puerto Vallarta todo me parecía muy familiar, como si yo conociera ya cómo era la playa y todo. La familia de mi novio y yo practicamos el buceo y el snorkel. Una vez cuando quise salir del agua para subirme al bote, ya estando casi arriba y bien sujetada, sentí con mucha fuerza que algo me jaló hacia el mar y caí otra vez al agua. Para salir tuvieron que ayudarme porque no podía ni moverme. No sé si fue coincidencia, pero sí me dio miedo. Hasta la fecha visito playas, pero no entro completa al mar, solo a las orillas, porque me aterra no poder salir otra vez. Hola, trastorno nocturno. Esta anécdota me sucedió cuando aún estaba de novio con mi ahora esposa, por ahí del año 2015. Ambos teníamos 23 años y nos dimos una escapada a la playa un fin de semana. Recuerdo la arena fina y el sol radiante, que eran el escenario perfecto para olvidar las tensiones de la vida diaria. Esa noche decidimos ir a la playa, pues era el lugar perfecto para estar solos, sin nadie más alrededor. La luna brillaba en el cielo oscuro y el sonido de las olas era lo único que se escuchaba. Mi novia, Sofía, se levantó de repente, diciendo que quería buscar algo que había dejado en el auto. La dejé ir, pensando que volvería en un momento. Pero pasaron minutos y no regresaba. Entonces escuché su voz, suave y familiar, llamándome desde la oscuridad. «Ven aquí, está muy bonito», decía. Me acerqué, pero cuando llegué, no vi a Sofía. En su lugar, estaba una figura extraña parada sobre las rocas. Al principio, parecía ser ella, pero luego, su forma cambió. Se estiró, se alargó y dejó ver su mórbida figura, que asemejaba a la de un anfibio o un lagarto con rostro humano. En eso escuché un grito, y era mi novia, observando también a esta criatura. La criatura imitaba la voz de Sofía perfectamente, pero su apariencia era terrorífica. Intenté retroceder, pero era como si mis pies se hubieran pegado a la arena. La cosa, con una voz que ahora sonaba distorsionada, se reveló tal cual era, una criatura con garras largas y una boca llena de colmillos. Grité, pero el sonido de las olas ahogó mi voz. Corrí, sin mirar atrás, y le dije a Sofía que también corriera, hasta que llegué a la seguridad del coche. Desde ese día, no hemos vuelto a esa playa, y hemos tratado de olvidar ese suceso tan turbio. En mi opinión muy personal, pienso que sí existen las sirenas. Cuando tenía como 16 años, asistí a una fiesta de 15 años de una muchachita en la playa de noche. Yo soy de Acapulco y la fiesta fue en pie de la cuesta, así que no conocía esas playas. En un momento de la fiesta fui a la orilla del mar, caminando sola. La fiesta estaba con un gran ambiente, había mucho ruido, y en eso, a lo lejos, noté que había una persona en el agua. Pensé que era una persona porque solo se notaba su cabeza y creí que era uno de los invitados de la fiesta que andaba tomado y que se había metido al agua. Pero pasaban los minutos y este permanecía en el mismo lugar, por lo que se me hizo extraño, así que llamé a mi sobrina, que nos llevamos por unos cuantos años, y le señalé que mirara hacia el mar. Ella se quedó en shock porque vio lo mismo que yo, así que nos quedamos paradas allí.
Cabe aclarar que no habíamos tomado alcohol y no era tan noche como para pensar que tal vez fue producto de nuestra imaginación. De un momento, la persona comenzó a avanzar hacia la orilla, pero lo hacía tan rápido que nos asustó y corrimos hacia atrás, pero sin dejar de mirar, ya que solo se veía la cabeza. De un momento salen unos niños pequeños de la fiesta, con globos, y empiezan a correr por la arena, gritando, jugando. Entonces el ser que estaba en el mar se quedó quieto, y de un momento se hundió en el agua y vimos claramente cómo su cola aleteaba hacia dentro del mar nuevamente. Mi sobrina y yo nos quedamos mirando, sin decirle a nadie, porque nadie nos iba a creer, solo vimos cómo se perdió de un momento a otro, y ya no salió más. Una vez, unos amigos y yo, fuimos a Acapulco a vacacionar por un día. Nos fuimos por una ruta menos peligrosa, por así decirlo, con un amigo y una amiga. Fuimos todos juntos, porque si uno no se pone al pendiente, te roban las cosas, eso me decía mi amiga que es de por allá. La cosa es que estábamos nadando, y todo bien, hasta que nos encontramos unas cabezas de gallinas negras flotando en el mar, y en ese momento las personas comenzaron a salirse. No es algo tan turbio, pero sí me dejó esa inquietud de ver eso en el mar, pensar de dónde venían, o con qué fin se habrá hecho. Por cierto, al final sí nos descuidamos y desaparecieron 2 pares de zapatos que llevábamos. También vacacionando en una playa de El Salvador, me hospedé en una casa a la orilla del mar, en el segundo nivel, en la parte de la terraza digamos. Solamente escuchaba las olas del mar y pude ver 2 cosas. La primera era cómo se iluminaban partes del mar, con un color celeste, pero era un área de pesca, pensé que había alguna lancha o algo. Lo segundo, es que afuera, cerca del mar, vi a una persona muy pequeñita corriendo de un lado a otro. Al ver eso, mejor me metí a dormir dentro del cuarto porque ya eran las 2 o 3 de la madrugada. Pensé que era un niño, pero a esa hora lo dudo, además esa figurita no parecía un niño, sino más bien un duende. Mi mamá nos contó esta historia que pasó en una playa. Nosotros somos de Guerrero, y cuenta que, cuando ella era niña, tendría como unos 9 o 10 años, en una playa de aquí del estado, unas personas traían exhibiendo una sirena. Era como un tipo de circo, dice que las personas hacían filas grandísimas para verla. Ella siendo niña tenía curiosidad, y cuenta que escuchaba a las personas decir que era una sirena real, pero no sabía muy bien qué era una sirena, pues nunca había escuchado hablar de eso. Ella nos contó que fue tanta su curiosidad que fue al circo y al no dejarla pasar, se metió por debajo de la gente y cuando llegó cerca, dice que estaba en una tipo piscina y que tenía malla alrededor para que la gente la viera sin acercarse mucho. Ella nos cuenta que no era de gran tamaño, dice que era como una niña pequeña, se le veía su piel escamosa, no tenía mucho cabello y que sí se le veía su colita de pez. En sus manos se le veían como las extremidades de los patos, que además estaba rojita de su cara y que la gente se acercaba mucho a la malla. Cuenta que algo turbio es que la sirena parecía tener vida, porque se alejaba y nadaba dentro de la piscina. También le impresionó ver que la sirena estaba llorando y que se limpiaba los ojos con sus manos, pero que no hablaba. Yo quedé anonadada por lo que me dijo, y no solo ella, también estaban mis tíos que fueron a verla, y literal dicen que de verdad sí era una sirena. Mi mamá dice que no recuerda cuánto tiempo estuvieron exhibiéndola, pero que luego se fueron porque llegaron muchos policías y militares a ver qué pasaba. Eso fue en una playa de aquí en Acapulco, Guerrero. A mí me pasó algo muy turbio en una playa y logré capturar una foto. Esta foto me la tomaron hace años en una playa de Sonora y me pareció súper curiosa porque todas las demás salen normales, menos esa. Parece como si solo tuviera la mitad de mi brazo y aparte se ve como un palo. No sé si es por la cámara o algo así, pero pues sí me dio miedo porque sale la sombra del palo y todo, y obviamente no había un palo ahí. Aparte en esa foto yo veo la cara de un niño. Tengo más fotos donde salgo con más gente y se ve que no había ningún palo y obvio no estaba ahí. Yo no tengo conocimientos del mar de ningún tipo, pero sí muchas teorías sin base sobre ello, así que pido no ser juzgada. Pienso que hay más secretos en el mar que arriba de los cielos, creo que hay más vida de lo que nos han enseñado, y los que saben, nos lo ocultan como siempre. Solo vemos el espacio para salir del planeta Tierra, pero ¿qué tal si el mar también fuera una frontera? Se han visto salir ovnis del mar, también se dice que hay sirenas, pero no las que todo el mundo conoce, sino de aspecto aterrador, que según fotos existentes son más parecidas a extraterrestres que a los humanos.
Hace muchos años vi un documental de una foto antigua de una sirena disecada que tenían en un nicho de cristal y las personas se tomaban fotos con ella. Según los investigadores, las imágenes eran reales. Creo que siguen buscando vida en el espacio, pero el mar tiene todas las condiciones del exterior, también se necesita oxígeno para entrar y también a cierta distancia ya no se puede llegar. Tenemos un límite que no se puede cruzar en ambas partes. Y también hay animales que según los científicos no deberían de existir, son organismos pequeños que no reciben ni un pequeño rayo de sol, pero existen. Hay tantas teorías que existen que de verdad pienso que el mar podría ser como otro mundo sin explorar. Esto me lo contó un amigo de mi papá y según él, fue algo que su abuelo vivió hace muchos años. Su abuelo era pescador, de esos que salían semanas enteras al mar sin saber si iban a regresar con comida o con historias que nadie les creería. Estaban pescando cerca de Terranova, una noche oscura y tranquila, habían encontrado un iceberg enorme y según su abuelo, esas cosas siempre eran señal de buenos peces. Estaban recogiendo redes cuando el agua alrededor del barco empezó a brillar como si alguien hubiera encendido un foco bajo el mar. El abuelo y los otros pescadores se asomaron, y ahí fue cuando lo vieron, una especie de disco, algo metálico, salió del agua, flotó unos segundos sobre el iceberg y luego se hundió otra vez. Pero no fue solo eso. El iceberg empezó a crujir, como si algo lo estuviera rompiendo desde adentro. Los hombres no sabían qué hacer. Algunos querían arrancar el motor y salir de ahí, pero el abuelo juraba que algo los estaba vigilando desde abajo, como si el mar mismo los estuviera midiendo. Cuando todo se calmó, el iceberg quedó partido en dos y el agua dejó de brillar. Desde entonces, el abuelo decía que no todo en el océano es hielo o peces. El mar guarda secretos que no están hechos para nosotros, solía decir. Y siempre terminaba con esta frase: el verdadero misterio, muchacho, no está en las estrellas, sino en las profundidades que nunca hemos visto. ¿Qué tal, trastorno? Llevo tiempo queriendo contar esta infame anécdota que me pasó hace algunos años en el mar. En una ocasión, mi mejor amigo y yo fuimos a dar un paseo en un bote de mi propiedad en una playa. No era la primera vez que paseábamos en ese bote, solo que esa vez, algo extraño pasó y no volvimos a ser los mismos. Era una tarde de verano, el sol caía por el horizonte y las olas se movían a un ritmo suave. El mar estaba calmado, invitándonos a adentrarnos más y más en sus profundidades. Al principio, todo era risas y camaradería. Hablábamos de nuestros sueños y planes, éramos solo unos jóvenes disfrutando del viento en nuestras caras. Pero conforme el sol comenzó a ocultarse, una niebla espesa surgió de la nada, envolviéndonos en su manto gris. El horizonte desapareció, y con él, nuestra orientación. La brújula empezó a girar sin sentido, el motor del bote falló y el silencio se apoderó de nosotros. La calma inicial se convirtió en una tensión palpable. Mi amigo, Felipe, y yo comenzamos a discutir, primero por cosas triviales, luego por la desesperación de no saber cómo regresar. El mar, con su inmensidad, parecía burlarse de nuestra insignificancia. La noche cayó y con ella comenzó la verdadera locura. La falta de comida y agua potable nos hizo delirar. El mar empezó a ponerse turbio y a jugar con nuestras mentes, vimos sombras moverse en el agua, escuchamos voces que nos susurraban insultos y profecías de nuestra muerte. Felipe comenzó a hablar con seres invisibles, a gritarles, a suplicarles que nos dejaran ir. Yo, por mi parte, sentía que el mar tenía vida propia, es extraño describirlo, pero lo percibía con un ser vivo, llenándonos de pensamientos oscuros, de paranoia. La desesperación de no saber dónde estábamos causó que empezáramos a desconocernos. Había navegado tantas veces en esa playa que no comprendía cómo pude perderme. De pronto, cada mirada de Felipe me parecía la de un enemigo, y las peleas no tardaron en aparecer. Un empujón llevó a otro, y pronto estábamos en una lucha por la supervivencia, no contra el mar, sino el uno contra el otro. En ese momento, sentí que ya no éramos nosotros mismos. Me abalancé sobre mi amigo y comencé a golpearlo en la cara, él por su parte me apretaba del cuello, dimos unas vueltas en el bote tratando de hacernos daño, mientras el sonido del agua parecía reírse de nosotros por medio del rugir de sus olas. Terminamos los dos al borde del bote, sofocándonos, cuando caímos al agua helada del océano, y fue ahí que pudimos entrar en razón. Nos miramos asustados, el uno al otro, viendo lo que nos habíamos hecho. Nuestros rostros estaban enrojecidos, con arañazos, narices rotas, una inflamación prominente en los párpados. Debajo de nosotros, en las profundidades del oscuro mar, sentimos una presencia gigantesca que nos acechaba. Y si no hacíamos algo, tarde o temprano vendría por nosotros.
Subimos los dos al bote y divisamos la luz de un faro en la lejanía, con la que por fin pude orientarme y encontrar el camino de regreso a tierra firme. Navegamos en silencio total sin decirnos una sola palabra. Al llegar a la orilla todo se calmó y nos quedamos mirando al mar por un par de minutos. Solamente podíamos ver el movimiento de las olas, sin embargo, sabíamos que eso solo era una fachada de lo que ahí se escondía. No hablo precisamente de una criatura como tal, sino del mar mismo, que había jugado con nosotros al punto de casi quitarnos nuestras vidas. Mi amistad con Felipe jamás volvió a ser la misma. Algo se fracturó entre nosotros después de ese despreciable día, y poco a poco dejamos de hablar. Esa vivencia me enseñó que el mar tiene vida propia, y por eso hay que respetarlo. Acá termina la historia, valoraría mucho si llegas a leerla. Saludos. Cuando tenía 15 años, fui con mi familia paterna en un crucero hacia el Caribe. Era un día soleado y el mar parecía infinito. Recuerdo que el crucero estaba repleto de gente de muchos países, y pues la mayoría eran adultos y gente que hablaba otro idioma. Yo me pasaba una buena parte del día en la cubierta, observando el océano. Pero después de unos días, pude notar que la atmósfera en el crucero cambió repentinamente, y ya no me sentía seguro. Una noche, mientras miraba por la borda antes de irme a dormir, vi algo en las profundidades. Era una criatura enorme, con tentáculos largos y gruesos, como un pulpo gigante, surcando por debajo del propio crucero. Esa cosa se movía muy lentamente, como queriendo pasar desapercibida. Recuerdo que al principio no le hallaba ninguna forma, pero cuando abrió uno de sus ojos, me dio muchísimo miedo, ya que este era tan enorme que lo miré parpadear. Haz de cuenta que sus ojos podían abarcar el tamaño de 5 camiones promedio. Así que el tamaño real de la criatura podría ser incalculable. Luego la vi emerger una parte de su cuerpo, por un segundo, y volver a meterse en el agua. Sabía que esa criatura había notado mi presencia y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Corrí a decírselo a todos, pero nadie me creyó. Decían que era solo mi imaginación o que había visto una sombra del barco. Era de noche y ya no se veía casi nada, entonces me convencieron de que pudo ser otra cosa. Uno de los trabajadores del barco me dijo que a veces se veían cosas extrañas en el mar, pero que no había nada de qué preocuparme. Y ojalá hubiera tenido la razón. Porque unos días después, empezó a circular una noticia en el crucero que nos espantó a todos. Según escuché decir a los adultos, un grupo de marineros, que no estaban muy lejos de nosotros, había desaparecido. Se rumoreaba de boca en boca que algo los había atacado en el mar. La descripción que dieron los sobrevivientes coincidía con lo que yo había visto, una criatura colosal, con tentáculos, saliendo de las profundidades. Y lo más raro, es que justo en esos días, el crucero se desvió de camino tomando otra ruta, probablemente para evitar encontrarnos con esa bestia marina, de origen desconocido, que acechaba en lo profundo. Una vez escuché a unos señores que trabajaban en el crucero decir que también vieron a esa criatura en el mar, pero que había recibido órdenes de quedarse callados para no asustar a los pasajeros y provocar una situación de emergencia. Pues no estaban preparados para enfrentar a dicha criatura, y si la gente se daba cuenta de su presencia, esto la alertaría para empezar a atacar. Así que mejor prefirieron guardar silencio. Yo me puse a temblar cuando los escuché, pensando en que el tamaño de esa cosa debía ser tan gigantesco como para no poder oponer ninguna resistencia. Desde entonces, esa visión me persigue, recordándome que hay cosas en el océano que no podemos ni imaginar. Mi padre es capitán marítimo, lo ha sido toda su vida, y en todos estos años siempre me ha contado sus historias sobre avistamientos en el cielo y cosas que se han visto bajo el mar. Él siempre me advirtió que, si llego a salir a alta mar, que esté totalmente seguro de ir con alguien que realmente tenga experiencia navegando y no se asuste con las cosas que pueden llegar a ver, tanto por cosas sobrenaturales como el mismo océano que puede cambiar de un momento a otro. Y si tienen duda de todo lo que me ha contado, lo más curioso son las luces que se quedan estáticas a muy baja altura y se meten rápidamente al océano y al ser de noche. En ocasiones se podía ver cómo descendían hasta que ya no las veían más y que en más de una vez llegaron a escuchar gritos o cantos que desaparecían de nuevo en el mar. Esta es una anécdota que me pasó cuando tenía como 11 años. Fui a la playa con mi familia y empecé a caminar al agua, al lado de un primo que es muy alto. Él tenía como 20 años, y pues se me hizo fácil irme tras él. Llegó un tramo en que el agua me llegaba a la cintura y de repente me llegaba al pecho. Cuando quise regresar, en cuestión de segundos el agua ya me llegaba al cuello.
Empecé a gritar para pedir ayuda a mi primo, porque yo no sabía nadar, y no sé ni cómo, pero mi primo alcanzó a escucharme y se metió por mí. Mi primo mide como 1,90 y para él fue fácil sacarme. Desde ese día, sí creo en el mito de que el agua te jala hacia el fondo. Fue una sensación horrible, de repente te das cuenta que ya no puedes regresar a tierra, y lo peor es que sientes como el agua te jala tan rápido, y todo se va quedando lejos, y eso me hace pensar en lo rápido que puedes perder la vida al meterte al mar. Y una vez que te absorbe, jamás te regresa de vuelta. Espero que hayas disfrutado de este video especial. Si fue así, recuerda dejar tu like y suscribirte, así como activar la campana de notificaciones. Quiero agradecer todo el apoyo que le dan al canal, tanto a los miembros como a las personas que se toman el tiempo de dejar su comentario y compartir el contenido. Eso ayuda mucho al canal y se los agradezco. Por esa razón es que se vienen más videos especiales de 1 hora sobre sus temas favoritos del canal. Así que sin más que decir, me despido. Un saludo y hasta pronto.